Vamos a recordar un poco algo que se hacía en el primer año. Seguramente en el segundo año se dejó de hacer porque no entra dentro de los temas del segundo. Y nosotros ahora lo vamos a tratar de rescatar un poco, que es descomponer un número. Algunas de las cosas que cuestan en tercero es justamente esto. Hay cosas que vimos y que vamos a usar y que quedaron un poco atrás. La idea no es que las recuerden así como mágicamente, sino que las podamos repasar y que en algún momento, como la vimos y está dando vueltas en alguna parte de nuestra mente, podamos agarrar y retomarlo desde ahí. ¿Qué era descomponer un número? Por ejemplo, si yo tenía el 50, lo íbamos a dividir por números primos. Hacíamos esta rayita en un costado y lo empezábamos a dividir por números primos. Eso es la factorización. ¿Por qué números primos lo puedo dividir? Había una cierta serie de números primos que íbamos a usar un poquito más. El 2, el 5, el 3, el 7. Van apareciendo más números primos, pero por lo general son los que más vamos a usar. No voy a explicar ya lo que es un número primo porque se ha trabajado en primer año, pero por las dudas, número primo es el que se puede dividir por 1 y por sí mismo. El 2, por ejemplo, no tiene más divisores que 1 y 2. El 5 no tiene más divisores que 1 y 5. ¿Cómo sé qué número primo usar? Hago la cuenta. Si yo hago 50 dividido 3, el resultado me va a dar con coma, no me va a servir, necesito que el resultado sea exacto. Por acá dijeron dividido 5. Me va a dar 10. Al resultado lo voy poniendo ahí abajo. Al 10 lo puedo volver a dividir por 5, me va a dar 2. Al 2 lo divido por 2 porque es primo y me termina quedando 1. Y seguramente en el primer año se han acostumbrado a escribir a 50 como 5 al cuadrado por 2. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo ahora? ¿Qué nueva forma de tortura encontraste que rescatás cosas de hace 2 años atrás y me decís que ahora es importante? Nosotros, por ahí si alguno copió y tiene los ejercicios de la clase pasada, habrán visto que en algunos casos aparecen ciertas raíces, como por ejemplo la raíz de 50. La raíz cuadrada de 50. Si yo trato de hacerlo en la calculadora, es un número irracional, o sea que me va a dar un número con coma, infinitos números decimales, no lo puedo transformar en fracción, no lo puedo calcular en forma exacta. Algo que habíamos visto en la clase pasada, muy al final, era que yo podía operar, sumar o restar con las raíces que sean iguales, digamos. Si yo tenía, por ejemplo, 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2, esta cuenta la podía llegar a hacer y me iba a quedar una raíz de 2. Funcionaba, si queremos, un poquito como funcionan las ecuaciones. Yo podría llegar a considerar todo esto como si fuese una X, y si yo tenía 3X menos 2X, me quedaba una X. Había casos donde no íbamos a poder operar, y el texto que habíamos copiado la otra vez decía que quedaba como expresado así el resultado. Y esto es lo que uno a veces cuesta un poco más de entender de este tema. Esto que yo escribo acá, 3 por raíz de 2 menos raíz de 3, puede llegar a ser un resultado de esto que estamos viendo. El resultado y la forma más cercana de expresarlo va a ser eso. Eso choca un poco con la idea que veníamos teniendo hasta ahora de la matemática. Uno hasta ahora en la matemática, cuando te decían resultados, uno espera encontrar un número, un valor. Me da 15, me da un tercio, me da 14... X es igual a 2, X es igual a 5, y esto, que aunque no lo parezca, va a ser un resultado en algún momento. Podemos llegar como resultado a eso que aparece ahí, porque yo no puedo operar porque son dos raíces distintas. Una es raíz de 2 y la otra es raíz de 3. Yo solo puedo operar con raíces iguales. O todas son raíz de 2, o todas son raíz de 3, o todas son raíz de 5. Eso es lo que vimos al final de la otra clase. ¿Para qué nos va a servir esto? De descomponer, si yo tuviera, por ejemplo, el 50 y lo quisiera escribir de otra manera, ¿cómo lo podría escribir? Silencio, porque nadie está prestando atención. Entonces, que quede claro en el video que no me están prestando atención, familias, no me prestan atención. Lo puedo escribir como lo habíamos escrito recién, 5 al cuadrado por 2. ¿Por qué? Porque es la descomposición, la factorización de 50. No estoy haciendo nada. Algo que les dije en alguna clase anterior es que en matemáticas solemos hacer como un poco de trampa y escribir las cosas de otra manera. Las escribimos de otra manera sin cambiarlas. Yo solamente al 50 lo estoy escribiendo como 5 raíz de 2. ¿Para qué quiero hacer esto? Habíamos visto una propiedad que cuando yo tenía una raíz
que estaba con una multiplicación o una división, las podía juntar o las podía dividir. Y es un poco lo que vamos a hacer ahora. Yo esta raíz la podría llegar a dividir y quedarme con raíz cuadrada de 5 al cuadrado y raíz cuadrada de 2, sin perder la multiplicación. Esto solo con multiplicación y con división, con suma y resta no funciona. Alguno lo trató de hacer en la prueba cuando estaban haciendo la parte de cálculos con la resta o con la suma. De hecho, había un ejercicio que yo les dije, son muy tramposos los ejercicios porque uno decía algo así como 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado y estaba todo dentro de una raíz, y alguno se animó y separó las raíces para los dos lados y dejó la resta en el medio, dijo no me importa nada, esto debe funcionar así, en algún momento yo lo vi, me dio bien la raíz, me dio bien la otra raíz, pude restarlo sin ningún problema, esto debe funcionar. Pero esto funciona solo con multiplicaciones y divisiones, no con sumas y restas. Con sumas y restas no tenemos propiedades. De hecho, las propiedades de potencias de igual base también son con multiplicaciones y divisiones, y también uno se tienta a veces en las pruebas de juntar potencias y juntar cosas cuando hay sumas y restas, pero solo con multiplicación y división. Algo que nos pasó la clase pasada también en un ejercicio. Si yo le quiero sacar la raíz cuadrada, 5 al cuadrado, ¿cuánto me va a quedar? 5, yo lo puedo cancelar directamente. Si bien cancelarlo es como medio un abuso matemático, pero lo puedo cancelar y sé que esto me va a quedar 5 raíz de 2. Nos va a quedar 5 raíz de 2, algo que no parecía, porque cuando uno veía el raíz de 50, no parecía que iba a terminar en esto, terminamos en 5 raíz de 2. ¿Para qué quiero esto? Justamente lo quiero para que en algún momento poder juntarlo con otros raíces de 2. Hay ciertos ejercicios, como por ejemplo uno de estos que ya les estoy por mostrar acá, en donde aparecen raíces que son distintas y que uno dice en principio yo no puedo operar esto, no puedo hacer cuentas con esto, pero hay que trabajar un poco esa expresión para así poder hacer cuentas. Por ejemplo, tenemos en la F raíz cuadrada de 32 más raíz cuadrada de 27. En principio yo puedo agarrar y decir, no se puede hacer nada. De hecho, más de uno lo va a decir y va a decir, esto queda así, ¿para qué me hacen copiar esto si no se puede resolver? S raíz cuadrada de 32 con S raíz cuadrada de 27, lo que vamos a hacer justamente es descomponer, factoriar el 32 y el 27. Si yo empiezo a dividir al 32 por algún número primo, lo dividiríamos, por ejemplo, primero por 2. ¿Cuánto me da 32 dividido 2? Lo podríamos volver a dividir por 2, me va a dar 8. Lo podemos volver a dividir por 2, me va a dar 4. Y así lo podemos seguir dividiendo hasta poder escribir el 32 como 2 a la quinta. Y lo mismo con el 27. Lo puedo empezar a dividir por un número primo, lo podemos dividir por 3. Me va a quedar 9, lo divido por 3, me queda 3 y podemos escribir al 27 como 3 a la 3. Logramos escribir esa raíz de 32 y esa raíz de 27 como 2 raíz de 5 y raíz cuadrada de 2 a la quinta, perdón, y raíz cuadrada de 3 al cubo, ¿sí? Reescribimos esos números que teníamos como potencias. ¿Para qué queremos hacer esto? Queremos hacer esto para tratar de lograr lo mismo que nos pasaba hoy. Llegar a tener un número al cuadrado, la raíz cuadrada de ese número para poder cancelarlo. Este 2 a la quinta, ¿yo lo puedo escribir de alguna manera que me aparezca algunas raíces cuadradas ahí? ¿Está bien si yo escribo esto? Erupte, tranquilo. ¿Está bien si yo escribo eso? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Aparte que habíamos visto hace poco una propiedad que, como esto era una multiplicación de todas potencias de igual base, si yo sumo los exponentes, ¿qué pasa? 2 más 2 es 4, más 1 es 5. La pregunta es, ¿para qué quiero hacer esto? En realidad yo lo quiero hacer para poder agarrar y hacerlo del ejercicio anterior, que era cancelar, tachar, cuando tengo la misma raíz con la misma potencia. Algo parecido hice con este 3 a la 3.
lo escribí como 3 a la 2 por 3. Siempre, de nuevo, trato de escribir las cosas de una manera en donde me sean útiles para algo. Si yo veo solo el 32, no hay mucho para hacer. Si veo solo el 27, no hay mucho para hacer. Pero si yo los voy reescribiendo de otra manera, empiezo a encontrar ciertas cosas que sí puedo hacer. Si bien por ahí notan que no son ejercicios difíciles, en realidad estamos usando todas propiedades que ya vieron ustedes, que ya conocen ustedes. Sí cuesta un poco enganchar al principio y entender al principio qué es lo que estamos haciendo con esto. ¿Por qué cancelo las raíces? Porque son raíces cuadradas de números que están elevados al cuadrado. Si yo tengo la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, lo puedo cancelar. O puedo hacer la cuenta si quiero. 2 al cuadrado es 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces vuelve a ser lo mismo. Siempre que yo tenga la misma raíz con el mismo exponente adentro, lo puedo cancelar. En definitiva, nos va a quedar, después de las cancelaciones, esto va a ser 4 raíz de 2 más 3 raíz de 2. ¿Puedo sumar esto? ¿Puedo hacer algo con esto? Si yo tachaste 2, 2, quedó un 2. Porque hay 3, 2. ¿Cómo taché 2, 2? Allá abajo hay 2. Ah, porque yo en realidad lo que quise tachar acá no es que taché. Claro, no es que taché todo el 2. Ahí abusé de tachar gente. ¿Puedo sumar eso? ¿El 4 raíz de 2 y el 3 raíz de 3? La respuesta es no, lo acabamos de ver hace un rato. Dijimos que solamente podíamos sumar o restar las raíces que sean iguales. En este caso no son iguales las raíces, y esto es lo que les decía hoy. En este caso, esto que aparece acá es un resultado. Y no tiene aspecto de resultado, y seguramente si nos generaba tanta inseguridad hacer cosas con números que llegábamos a valores definidos, nos va a generar inseguridad también esto, porque nunca voy a saber si realmente llegué bien a un resultado. 4 raíz de 2 más 3 raíz de 3 no tiene pinta de ser un resultado de algo. Es bastante feo como resultado, pero es el resultado de esto. Fíjense de vuelta, no usé propiedades que no hayan visto, ni usé cosas que no conozcan. Lo más o menos nuevo llega recién acá, al final. En este punto llegó lo más o menos nuevo con los números irracionales. Lo anterior se supone que propiedades de potencias y propiedades de raíces ya conocen. Entonces es una mezcla entre cosas que ya vi y que rescato y cosas un poco más nuevas. Pero fíjense que por más de que no sea tan difícil y que sean cosas de antes, es bastante confuso lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer.